Dejen que el pueblo conozca los hechos y el país estará seguro. Cuando un gobierno emplea más fuerza y energía a atacar a periodistas, activistas o rivales políticos que en combatir la delincuencia, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hace falta dos cosas. Un presidente, un líder, presidenta líder, sin miedo y jóvenes rebeldes. Hace unos meses el Gobierno de España reformó la Ley de Educación para rebajar todavía más la exigencia en los colegios. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que ir a estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. La ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. La izquierda trata a las mujeres hoy y a las minorías étnicas y sexuales como menores de edad, seres débiles necesitados de tutela ajena. Lo hace no para liberarlos, sino para mantenerlos sometidas en un estado de queja y dependencia permanente. Entre el conflicto y la sumisión, yo elijo el conflicto. Primero, porque de tanto manosearlas, las etiquetas se han vuelto irrelevantes. Hoy en España, si no te llaman facha, no eres nadie. Lo dijo también uno de los grandísimos líderes de la historia, Abraham Lincoln, en una frase que preside el maravilloso Museo de la Prensa en Washington, el News Museum, y que hoy está más vigente que nunca. Decía, "Let the people know the facts and the country will be safe". ¿Quieren un México seguro? Cuiden, protejan y defiendan a quienes buscan la verdad. Y como la única forma, en mi opinión, decente o coherente de predicar es con el ejemplo, yo quiero hacerlo desde aquí hoy con toda la solemnidad de la que soy capaz. Mi más rotundo y enérgico apoyo a la periodista del New York Times, Natalie Kitroev, y mi más rotundo y enérgico apoyo a María Amparo Casar, presidenta de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El hostigamiento del que son víctimas deja en evidencia la deriva autoritaria de quien las hostiga, su deriva autoritaria y su miedo a perder el poder. Cuarta pregunta relacionada con la anterior. ¿Puede haber democracia sin seguridad? Lo dije en el Festival de las Ideas de Puebla, maravilloso festival, por cierto. Pocas veces he visto algo tan bien organizado y producido. Y lo repito hoy aquí porque la situación no ha variado en mes y medio y porque yo quiero para los mexicanos lo mismo que para mí. México, esta nación admirable, este país formidable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomada por el crimen organizado con la complacencia de quienes deberían defenderla. Lo dije entonces, abrazos no balazos, o abrazos a los que dan balazos. El eslogan es maravillosamente redondo y bonito, pero el resultado es devastador. Devastador para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos se están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en el AMPA. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Esa es la responsabilidad nuestra, los políticos. Cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, dejen que el pueblo conozca los hechos y el país estará seguro. Cuando un gobierno permite que criminales queden impunes, cuando un gobierno emplea más fuerza y energía a atacar a periodistas, activistas o rivales políticos que en combatir la delincuencia, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman, como dije, política al abrazo, a una mezcla letal de incapacidad y connivencia. Y además dicen
que no hay alternativa. Y sí la hay. Vuestro país no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año, 180.000 en el último sexenio. México no está condenado a sumar más de 150.000 desaparecidos. Vi la cifra el otro día. Y sus familias buscándolos, llorándolos. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado. Jóvenes mexicanos, como decía entonces y digo ahora, rebélense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incapacidad o interés, destruya la democracia que sus padres, con tanto esfuerzo y tanto amor, recuperaron. Les va a dar la vida en ello, a muchos literalmente, y con la vida, desde luego, todo lo demás. Sin seguridad no hay nada. Ni libertad, ni progreso, ni el bienestar más elemental. Hablemos ahora de eso, del progreso social, de cómo salir de la pobreza y abrazar una vida mejor. Es mi quinta pregunta. ¿Puede haber éxito sin esfuerzo? Algunos casos hay, desde luego. Están, por ejemplo, en TikTok. Son espectaculares y efímeros, tan efímeros como un TikTok. El progreso de verdad tiene raíces, y esas raíces son el estudio, el trabajo, el esfuerzo y la concentración, todo lo que el populismo desprecia. Y les voy a poner un ejemplo español que aquí en una universidad va a resonar todavía más, ¿no? Hace unos meses el Gobierno de España reformó la Ley de Educación para rebajar todavía más la exigencia en los colegios. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que ir a estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Matemáticas socioemocionales. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Lo saben muy bien los empresarios mexicanos, que están entre los mejores del mundo. Hoy las empresas compiten sobre todo y salvajemente para captar talento. Pero para poder captar talento antes tiene que haberlo. Y a este ritmo cada vez habrá menos. Uno de los fenómenos más alucinantes y nocivos de la última década es la destrucción de la figura del experto, derribado de su pedestal, como las estatuas de Colón, de Washington, de David Hume. El periodista convertido en tuitero. El parlamentario, yo, reducida a palmero, ¿no? Los que aplauden a unos o al otro. El científico homologado al curandero. Y en cambio, el influencer, erigido en preceptor y maestro, el instagramer encumbrado como un oráculo y cualquiera elegido presidente del gobierno. Flotamos en la era de la mediocridad. El conocimiento, la experiencia y el mérito, los hechos, la ley y el esfuerzo, los pilares del progreso, los verdaderos pilares del progreso, han sido arrumbados como si conformaran un canon caduco, el reaccionario mundo de ayer. Lo que importa ahora son mis opiniones y sobre todo mis sentimientos. El fluido, autodeterminado y determinante yo, moi, mí. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Nunca las universidades, incluidas las más prestigiosas del mundo, Harvard, Yale, Princeton, mi querido Oxford, se habían apartado tanto de su razón de ser, que es cultivar el espíritu crítico, el conocimiento objetivo y el derecho a discrepar. Todo lo que ustedes, mis admirados inconformes aquí, van a rescatar para aventura de la juventud mexicana y no solo mexicana. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura.
Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más les va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro, pero ¿a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. Yo no tengo, lamentablemente, 25 años, ya me gustaría porque me afiliaría inmediatamente aquí, me alistaría para intentar estudiar aquí, ni tampoco 30, pero los he tenido y lo sé. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Hipersusceptibles, ofendidísimos, rapidísimos en inventarse agravios y reacios a asumir riesgos, muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico y nuestro deber principal es evitárselo. Lo dije al principio, a los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos, no en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos ni debe serlo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Al revés, exactamente al revés. Y de eso hemos estado hablando con Ninfa esta mañana. Por eso, estimados jóvenes, les digo insistentemente, disfruten de la vida, aspiren a la felicidad, al placer y al bienestar, pero no atiendan los cantos de sirena de quienes les prometen un camino de rosas, una larga siesta subvencionada. Acabarán estrellándose contra las rocas. No acepten la transacción mefistofélica del populista que les dice «entréguenme su libertad, que yo les aseguraré su bienestar». Se quedarán sin libertad y sin bienestar. Exijan a los políticos que les digan la verdad, que no será siempre fácil ni cómoda, pero es el suelo más sólido y más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan también del victimismo social, identitario o de cualquier clase. Las políticas identitarias son una moderna forma de servidumbre. La izquierda trata a las mujeres hoy y a las minorías étnicas y sexuales como menores de edad, seres débiles necesitados de tutela ajena. Lo hace no para liberarlos, sino para mantenerlos sometidas en un estado de queja y dependencia permanente. Me lo dijo un día la admirable intelectual de origen somalí, Ayaan Hirsi Ali. Me dijo, mírame, desde el punto de vista identitario yo soy un compendio de minorías. Soy mujer, soy negra, soy musulmana, apóstata, pero no, yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana y sobre todo no soy una víctima. Tengo libertad y tengo responsabilidad. La deriva reaccionaria de la izquierda, su traición a la igualdad y a sí misma, es uno de los fenómenos más interesantes y letales de los últimos años y a la vez una gran oportunidad para los liberales. Pero eso lo daría para otra conferencia o quizá para un coloquio posterior, ¿no? Sobre todo, queridos jóvenes, prepárense para competir, es decir, para vivir y trabajar en el mundo real, fuera del útero materno y estatal, a la intemperie, donde muchas veces ruge el viento y hace frío, pero donde también brillan el sol y las estrellas. En definitiva, háganse dueños de su propio destino e incluso contribuyan activamente a un mejor destino colectivo, al de un México democrático, vibrante, seguro y luminoso. Mi sexta pregunta, son 7, no desesperen, ya se contesta casi por sí sola. ¿El coraje importa? Lo he dicho al principio. El coraje es el atributo más importante del ser humano. Pero además hoy se ha vuelto imprescindible, no ya para vivir con libertad,
sino para vivir con un mínimo de dignidad intelectual y moral. La cancelación se ha convertido en una práctica habitual en las democracias occidentales. Impermeable a la razón, agitando banderas sentimentales o identitarias, alentando la polarización a veces hasta límites cainitas, guerras civilistas. Esa izquierda plantea una disyuntiva perversa: sumisión o conflicto. Si no te sometes, te lanza al paredón como mínimo de las redes sociales. Te llama racista, fascista, machista, indeseable, lo que sea. A veces incluso consigue echarte del tablero. A mí me ocurrió. Lo cuento en mi libro, Políticamente Indeseable, que les animo a leer. Y sin embargo, lo digo mucho y hoy lo enfatizo. Entre el conflicto y la sumisión, yo elijo el conflicto. Primero, porque de tanto manosearlas, las etiquetas se han vuelto irrelevantes. Hoy en España, si no te llaman facha, no eres nadie. Y en México me da la impresión de que 3/4 partes de lo mismo, según he descubierto yo en estas últimas semanas. En sus simpáticas mañaneras, el de momento hombre más poderoso de México me llamó ultraderechista. No esperaba menos. Sus seguidores han sido más creativos: Colonna, Gachupina y hasta Malinche, lo que a mi maestro Eliot le habría provocado, no sé si el pasmo o la risa. Aunque, ojo, también he recibido algún piropo. Por ejemplo, el piropo más bonito que me han hecho en mi vida: Cayetana, hermana, ya eres mexicana. Más allá de la anécdota, hay amigos, hay afines y, sobre todo, creo que hay millones de mexicanos que entienden perfectamente lo que está en juego y el motivo profundo y para mí emocionante de mi presencia hoy aquí. Estoy aquí porque no hay fronteras morales, porque la democracia y la libertad han de defenderse en casa y en todas partes, y porque esa defensa no admite vacilaciones ni cálculos de conveniencia. Se lo explico con amor a mis hijas de 12 y 15 años. El conflicto es una consecuencia inevitable de cualquier gran emprendimiento humano. La vida al baño María no existe, y mucho menos la militancia democrática al baño María. Defender la libertad, denunciar la corrupción, el autoritarismo, el abuso de poder, combatir la delincuencia o el crimen organizado, nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia, sin conflicto y sin coste. A veces ese coste supera lo más sagrado. Pienso en mi querida amiga María Corina Machado, una heroína incombustible en Venezuela. En Alexei Pienso en Alexei Navalny, un mártir en Rusia, asesinado en Siberia. En el valiente Zelensky, que está luchando por la libertad no solo de Ucrania, sino de toda Europa. Pienso en las mujeres iraníes ejecutadas por el simple hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento. Y pienso también en los cientos, se dice muy pronto, de políticos mexicanos asesinados en los últimos años. Su sacrificio nos señala el camino y también nos recuerda de dónde venimos. La construcción del orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Quedan poquísimos testigos de aquella gesta. Tampoco mi padre, al que tanto adoré y que ayer, por cierto, había cumplido 98 años, lo tengo siempre presente. Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo. Miles, millones, murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones, bajo las bombas del totalitarismo alemán. A sus cuerpos mutilados inertes se suman los millones de hombres y mujeres sepultados por la implacable apisonadora comunista. El orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia, humanidad y valentía, y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada. Pero no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia, decadencia y desolación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Y por eso, estimados jóvenes mexicanos, voy a hacerles un emplazamiento. Sí, yo creo que algunos ya lo saben, porque me van conociendo. Sean salmones.
La metáfora del salmón ha tenido una cierta resonancia. Hace unos días coincidí con Paco Calderón en Monterrey y me regaló el cartón original de una maravillosa caricatura que publicó en Reforma, donde aparezco ahí con un par de salmones, ¿no? Para quien todavía no lo sepa, el salmón tiene una peculiaridad y es que nada siempre contra la corriente. Lo hace por un sabio instinto ancestral que le dice: río arriba del esfuerzo está la vida. Río arriba del esfuerzo y de la corriente incluso puede estar la gloria, ¿no? Con esto acabo, con mi séptima y última pregunta. ¿Hay esperanza para México? Contesten ustedes, ¿hay esperanza para México? Bien, ya son salmones. Por supuesto que sí. Claro que hay motivos para la inquietud profunda, aquí y en todo el mundo. En Europa suenan tambores de guerra. Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza. En Estados Unidos las elecciones rozan la caricatura. Iba a decir algo, pero me voy a callar. En América Latina los viejos flagelos perduran. El caudillismo, la pobreza, la polarización. ¿Y qué decir de España? Daría para otra conferencia. Y sin embargo yo no consigo desanimarme y ustedes tampoco deben hacerlo. Todo lo contrario. El pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada. Y algo peor, el pesimismo es el mejor aliado del populismo. El apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un caudillo, un mesías, un salvador o su discípula. El optimismo, en cambio, es combativo y constructivo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que tiene que hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos 3 siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad. Bajar a la arena. Defender la democracia, luchar para mejorar tu vida y la de tus vecinos, intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, mi optimismo tiene un límite, alguien escriba en tu lápida con mano agradecida: hizo todo lo que pudo, por él o por ella no quedó. Ese es mi lema vital, que por mí no quede. Y ese es también el emplazamiento que les hago esta mañana, que por ustedes tampoco. Estimados jóvenes y estimados no tan jóvenes, quedan apenas 15 días para unas elecciones decisivas. No se distraigan, ni se duerman, ni se resignen. La resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa. Y México la tiene. No tengan miedo, exijan elecciones limpias, desenvainen esos sables de luz. Acaben con el autoritarismo, el crimen y la corrupción. Voten con fuerza y con valor. No den la democracia por hecha, defiéndanla. Defiendan el legado de la revolución de los pulgares pintados. Votar no es solamente un privilegio, votar es una obligación cívica y moral. En definitiva, asuman su responsabilidad como lo que son, adultos. Sean libres, sean audaces, sean valientes, sean patriotas. Sean mexicanos, sí, en el sentido más exacto y emocionante de la palabra. Mexicanos, es decir, ciudadanos, propietarios de un porvenir luminoso, protagonistas de un México en paz. Y un comentario final ahora, a modo ya de sugerencia. Querido Ricardo, querido Roberto, querido rector, ¿y si adoptan el salmón como símbolo o mínimo mascota de esta magna institución? Creo que encarna bien su espíritu contracorriente, libre, rebelde, inasequible a las censuras, a las amenazas y a los dogmas. La Universidad de la Libertad, bastión del espíritu crítico, baluarte de la excelencia, referente de esa nueva juventud mexicana que estoy segura que el próximo 2 de junio dará al mundo una lección de compromiso con la democracia. Muchísimas gracias.